to bring truth, faith, and value into modern world through liturgy, information, and community. Roma, una mañana envuelta en la pátina de lo cotidiano, donde el sol de la ciudad eterna doraba las cúpulas y las piedras ancestrales. En las redacciones, el aroma del segundo expreso aún flotaba en el aire. Los vaticanistas, con la meticulosidad de relojeros, revisaban despachos que parecían no anunciar más que la rutina de la Santa Sede. Nada, absolutamente nada en aquel lienzo de aparente normalidad, insinuaba la profunda sacudida, el temblor espiritual que estaba a punto de sentirse en el corazón mismo de la Iglesia. El reloj marcaba las 11:55 de la mañana. La historia aguardaba, y entonces, como un relámpago en cielo sereno, el instante que lo cambió todo. A solo 5 minutos del mediodía, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado. No una extensa declaración, ni un elaborado documento, una sola frase, despojada de toda fanfarria, carente de cualquier preámbulo, una línea tan inesperada, tan lacónica y a la vez tan cargada de implicaciones, que incluso los corresponsales vaticanos más curtidos, aquellos con décadas de experiencia descifrando los silencios y los gestos de la curia, dudaron. ¿Se había publicado prematuramente? O peor, ¿era un error, un eco distorsionado en los canales de comunicación? Su Santidad el Papa León XIV ha nombrado a su eminencia Robert Cardenal Sara para un nuevo cargo. Uno creado expresamente dentro de la Santa Sede. Más información será provista más adelante. Sin un título rimbombante, sin especificar un departamento, sin la más mínima explicación que calmara la súbita tormenta de preguntas. Solo un nombre, resonando con la fuerza de un gong en la quietud: Robert Cardenal Sara. De repente, los corredores del Vaticano, usualmente transitados con solemne discreción, se encendieron con una actividad febril. Los teléfonos no cesaban de vibrar. Los correos electrónicos surcaban el éter digital a velocidad de vértigo. El Vaticano contenía la respiración. Twitter, el ágora digital del mundo católico, se convirtió en un hervidero de teorías, análisis y fervientes especulaciones. Comentaristas de todos los rincones del planeta se lanzaban a interpretar el oráculo. La pregunta era una, monolítica, y resonaba con una urgencia compartida: ¿qué ha hecho verdaderamente el Papa León para comenzar a desentrañar la magnitud de este asombro, para palpar la onda sísmica de esta decisión? Es crucial, es imperativo, entender quién es el Cardenal Sara. Robert Sara no es, de ningún modo, un cardenal más en el colegio cardenalicio. Nacido en la tierra vibrante de Guinea, su camino en la Iglesia se cimentó sobre una reputación de insobornable y profunda espiritualidad. Una brillantez teológica reconocida incluso por sus detractores. Y una claridad diáfana, a veces incómoda, que no admite ambajes ni medias tintas. Es un hombre cuya alma se nutre de horas de oración silente y profunda. Un hombre cuya sensibilidad espiritual lo lleva a conmoverse hasta las lágrimas ante la presencia eucarística del Santísimo Sacramento. Es el hombre que una vez pronunció, con la fuerza de una convicción inquebrantable, que la Iglesia debe estar de rodillas ante Dios Todopoderoso antes de poder erguirse con dignidad y verdad ante el mundo. Sirvió con lealtad bajo el pontificado del Papa San Juan Pablo II. Fue una figura respetada y escuchada durante el papado de Benedicto XVI.
el Papa teólogo. Sin embargo, bajo el Papa Francisco, su estrella, antes fulgurante en el firmamento eclesial, pareció atenuarse, su voz influyente desvanecerse hacia los márgenes de la estructura curial. No fue formalmente removido de sus funciones, ni públicamente denunciado, simplemente fue, para muchos observadores, marginado, como antiguo prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Fue un faro para aquellos que anhelaban reenraizar la liturgia en la sacralidad. La reverencia, el silencio contemplativo y la belleza trascendente que eleva el alma. Su defensa de la postura ad orientem durante la Santa Misa, donde el sacerdote y el pueblo fiel miran juntos en la misma dirección, hacia el oriente, hacia el Señor que viene, fue emblemática de esta visión. Esa orientación, a la vez un gesto litúrgico concreto y un poderoso símbolo teológico, trazó líneas de tensión, a veces de abierta batalla, dentro del tejido eclesial. Voces autodenominadas progresistas no tardaron en tildarlo de retrógrado, de anacrónico. Sus críticos más acérrimos lo pintaron como un vestigio del pasado, nostálgico del incienso y el latín, resistente al cambio. Para ellos, el cardenal Sara representaba una barrera, una forma de resistencia a la visión pastoral de sinodalidad, acompañamiento misericordioso y apertura cultural que impulsaba el Papa Francisco. Pero para millones de católicos en todo el mundo, especialmente para una juventud a menudo desilusionada por la confusión moral reinante y la ambigüedad doctrinal percibida en ciertos sectores eclesiales, el cardenal Sara era algo completamente diferente. Era una roca firme en medio de la tempestad, una voz profética que no temía clamar en el desierto de la secularización, un ancla de esperanza. Y ahora, contra todo pronóstico, desde la aparente periferia, estaba de regreso. Pero, insistimos, lo verdaderamente impactante no era su retorno en sí mismo, lo que dejaba sin aliento, lo que desafiaba toda lógica y predicción, era quien lo traía de vuelta del aparente exilio interno, el Papa León XIV. El nuevo pontífice, de sonrisa afable y reconocido talante pastoral, elegido apenas unos meses antes en un cónclave que buscaba aires nuevos. El hombre que había comenzado su papado enarbolando las banderas de la unidad, la misericordia sanadora y una reforma serena pero firme. Un papa que la mayoría de los analistas veían como un continuador del espíritu y la línea pastoral del Papa Francisco. Quizás con un acento tonal más suave, con un estilo diferente, pero ciertamente no como el artífice de un viraje tan audaz, tan inesperado. Y sin embargo, allí estaba él, el Papa León, extendiendo una mano inequívoca sobre lo que muchos consideraban una de las más profundas y dolorosas divisiones internas de la Iglesia Católica contemporánea. Estaba estrechando la mano, simbólica y efectivamente, del hombre que una vez fue considerado, por algunos influyentes círculos, como el estandarte del bando opuesto. ¿Por qué esta decisión? ¿Qué misterio encerraba este nuevo cargo? ¿Creado ex novo? ¿Era una posición meramente ceremonial? ¿Un gesto simbólico para calmar ciertas aguas? ¿O acaso el Papa León estaba desplegando una estrategia mucho más compleja y profunda? Un juego de ajedrez espiritual cuyos movimientos iniciales nadie había sido capaz de anticipar. En cuestión de horas, la especulación se convirtió en un torbellino incontrolable que recorría cada rincón de la Iglesia. Algunos, con voz apenas audible,
Susurraban que se trataba de un premio de consolación, un gesto de acercamiento hacia aquellos obispos de sensibilidad más conservadora que se sentían, quizás con razón, excluidos o minimizados en las recientes discusiones sinodales. Otros analistas, más pragmáticos, lo interpretaban como un movimiento táctico astuto, destinado a ganarse la simpatía y el apoyo de los influyentes prelados africanos. Muchos de ellos desencantados con ciertas derivas doctrinales o pastorales. Incluso hubo quienes afirmaron, con convicción, que era una inequívoca rama de olivo extendida hacia las comunidades tradicionalistas, especialmente aquellas ligadas al rito latino anterior a la Reforma, que se habían sentido abandonadas, incluso perseguidas, durante la última década. Pero entre el estruendo de las conjeturas, se alzaban también aquellas voces más serenas, más conocedoras de los entresijos del alma humana y de los caminos de la providencia, que intuían una intención mucho más trascendente, mucho más intencional. Esto no era una simple maniobra de conciliación política, ni una estudiada estrategia de imagen pública. Esto era propósito en estado puro, porque aquellos que formaban parte del círculo más cercano al Papa León, los que compartían sus desvelos y sus esperanzas, sabían algo que el resto del mundo apenas comenzaba a sospechar. La estrategia fundamental de este pontificado no era dividir para reinar, sino sacudir para despertar. No era unificar mediante compromisos superficiales que diluyeran la verdad, sino mediante el desafío de una fe vivida con autenticidad radical. Su anhelo era reunir fuerzas aparentemente opuestas, no con un frágil equilibrio diplomático que contentara a todos sin satisfacer a nadie, sino con el fuego de una misión compartida, clara y trascendente. Al caer la tarde de aquel día inolvidable, los rumores, cada vez más fundados, apuntaban a que el nuevo encargo del cardenal Sara trascendería con mucho los límites de la liturgia, tocaría la médula de la doctrina, la formación de los futuros sacerdotes y laicos, la nueva evangelización en un mundo descreído, sería global en su alcance, y vendría investido de una autoridad real y efectiva. El retorno del cardenal Sara no era una mirada nostálgica hacia un pasado idealizado, era una audaz y necesaria recalibración del futuro de la Iglesia. Era casi demasiado para asimilar, para digerir, en un solo y vertiginoso día. Los periodistas, ávidos de respuestas, inquirían sin cesar, ¿qué ha cambiado tan drásticamente? ¿Acaso el Papa León ocultaba una faceta conservadora? ¿Una agenda secreta? ¿Estaría el cardenal Sara, conocido por su firmeza doctrinal, dispuesto ahora a colaborar en reformas que antes había cuestionado con vehemencia? ¿O acaso se había producido una conversación de una altura espiritual insospechada? Un diálogo transformador lejos de los focos mediáticos, en la sagrada intimidad de los muros del Palacio Apostólico. Una certeza, sin embargo, emergía con claridad meridiana entre la confusión: este nuevo cargo no era un puesto simbólico, no era una sinecura honorífica, esto era poder real, y era, en la historia reciente de la Iglesia, absolutamente inédito. Ningún papa en la era moderna había tomado la decisión de rescatar del ostracismo o del margen a una figura tan emblemática y, para algunos, controvertida, del ala considerada tradicionista de la Iglesia, para confiarle de la noche a la mañana algo completamente nuevo, sin previo aviso extenso, sin explicaciones detalladas que preparasen el terreno, y, aparentemente,
sin límites preestablecidos que acotaran su campo de acción. Era evidente que más estaba por venir, que este era solo el primer acto de un drama mucho mayor. Pero las reacciones iniciales ya eran intensas, visceralmente polarizadas. En París, un joven sacerdote de marcado espíritu tradicional, al conocer la noticia, lloraba de pura emoción y esperanza arrodillado durante el rezo de las vísperas. En diversas facultades de teología de Alemania, reconocidos teólogos de corriente liberal expresaban públicamente su desconcierto, incluso su enfado, en debates encendidos y transmisiones en vivo. En las lejanas sedes episcopales de Abuya y Manila, los obispos tomaban nota con suma atención, calibrando las posibles implicaciones para sus iglesias locales. Y en innumerables parroquias esparcidas por el globo, desde las llanuras de Indiana hasta los pueblos de la campiña italiana, los fieles, congregados virtualmente ante sus pantallas, se hacían la misma pregunta cargada de expectación: ¿qué está planeando realmente el Papa León? ¿Y qué hará el cardenal Sara con esta inmensa autoridad que acaba de recibir? ¿Con esta confianza que se ha depositado en sus hombros? Porque, en el fondo, esto va mucho más allá de un simple nombramiento administrativo. No se trata únicamente del regreso de un anciano y respetado purpurado a la ciudad eterna. Se trata de la dirección que tomará la barca de Pedro. Se trata de la identidad más profunda de la Iglesia en el siglo XXI. Se trata de si la comunidad católica está dispuesta, como cuerpo y como individuos, a enfrentar la verdad del Evangelio en toda su radicalidad, incluso cuando esa verdad pueda parecer divisiva o contracultural a los ojos del mundo. Una sola frase, emitida desde el corazón del Vaticano, lo alteró todo, y no fue un error de comunicación. El cardenal Sara estaba de vuelta, y esta vez, su voz, cargada de la experiencia del desierto, no llegaba en susurros tímidos, sino con la resonancia de quien ha sido llamado a una misión crucial. ¿Qué crees, honestamente, que está tratando de señalarnos el Papa León con este movimiento tan audaz? Hablemos. Compartamos nuestras reflexiones. Los antiguos y venerables pasillos del Vaticano han sido testigos mudos de siglos de secretos, de intrigas palaciegas y de decisiones que han cambiado el curso de la historia. Pero este secreto, esta decisión, era diferente. En menos de 24 horas desde la publicación de aquel críptico boletín que anunciaba el regreso del cardenal Sara, Roma era un auténtico zumbido, no solo un hervidero de preguntas y análisis, sino también de una palpable inquietud, una tensión casi eléctrica en el ambiente. Algo fundamental había cambiado, algo que nadie, ni siquiera los más astutos miembros de la curia romana, con su legendaria capacidad para anticipar los vientos del poder, había esperado. Dentro de los sagrados muros del Palacio Apostólico, el círculo más íntimo y cercano al Papa León se movilizaba con celeridad. No con el pánico desordenado del que se ve sorprendido, sino con la metódica y serena preparación de quienes conocen el plan maestro. El Papa León había mantenido el secreto de su intención en un círculo extraordinariamente reducido, casi hermético. Solo 3 cardenales, sus más fieles confidentes, conocían con antelación la magnitud de lo que se avecinaba. 2 de ellos, según fuentes fiables, habían firmado acuerdos de confidencialidad tan estrictos, tan blindados, que ni siquiera podían insinuar la naturaleza del asunto a sus propios secretarios personales. Hombres de su máxima confianza,
y al cardenal Robert Sarah, protagonista inesperado de este drama. Le fue entregado un sobresellado, lacrado, y entregado en propia mano por un emisario de confianza papal, sin rastro digital alguno, sin la intervención de ningún asistente o intermediario. Solo un mensaje personal, breve y directo, del Santo Padre: ven. Te necesito, no para que estés a mi lado como un consejero más, sino para que vayas delante de mí, abriendo camino como un precursor. Aquellas palabras fueron suficientes. El cardenal Sarah, comprendiendo la urgencia y la trascendencia de la llamada, partió de Dakar, su retiro africano, esa misma noche. Lo que siguió fue, sin duda, una de las reuniones más inusuales, más cargadas de significado, en la memoria reciente del Vaticano. Sin el habitual despliegue de cámaras, sin la presencia inquisitiva de periodistas, sin la pompa y el protocolo que suelen acompañar los encuentros papales de alto nivel. Solo el Papa León, el cardenal Sarah y una capilla discreta, casi escondida, San Lorenzo in Piscibus. Esa pequeña joya arquitectónica del siglo XI. Un tesoro de espiritualidad anidado detrás de los imponentes muros vaticanos. Utilizada con frecuencia para encuentros juveniles y momentos de oración íntima. Allí, a la tenue y vacilante luz de las velas, los dos hombres, el pontífice y el cardenal, rezaron, durante casi una hora, en un silencio profundo, denso, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Y luego, solo después de ese baño de oración y silencio, hablaron, testigos discretos, situados a una distancia prudencial. Cuentan que su conversación se extendió por más de 3 horas ininterrumpidas. Sin la presencia de asesores, sin montañas de documentos sobre la mesa, solo una Biblia abierta, quizás en un pasaje significativo, una sencilla carpeta con algunas notas manuscritas por el Papa, y un crucifijo presidiendo el encuentro. Testigo mudo de un diálogo que buscaba discernir la voluntad de Dios. A la mañana siguiente, con el alba despuntando sobre Roma, la decisión del Papa León era firme, irrevocable. El cardenal Sarah regresaría al centro de la Iglesia, pero no para restaurar el pasado. No volvería a ocupar su antiguo puesto en la congregación para el culto divino. No regresaría a su antigua oficina, ni vestiría la familiar sotana roja de los cargos eminentemente ceremoniales o administrativos. Se le confiaba algo radicalmente nuevo, algo que rompía todos los esquemas, una autoridad transversal, diseñada para atravesar los compartimentos estancos de los dicasterios existentes, capaz de trascender las barreras burocráticas que a menudo ahogan las iniciativas más nobles. Una autoridad que lo colocaba al frente de una misión de vital importancia. Una misión que el Papa León no estaba dispuesto a confiar a nadie más. Un nuevo dicasterio estaba tomando forma. No públicamente aún, no con anuncios formales, pero sí en el plano legal, en el estructural y, sobre todo, en el espiritual. No llevaría el nombre de tradición, como algunos podrían haber esperado o temido. No sería concebido como un museo para custodiar reliquias de la ortodoxia, ni como un fortín para resistir los cambios. Sería, y este nombre resonó con una fuerza inusitada, el Dicasterio para el Reavivamiento de la Fe, un nombre que nadie había oído antes en los círculos vaticanos, un título que nadie, absolutamente nadie, había anticipado. Su misión, clara como el agua de manantial y audaz como el vuelo del águila,
reencender la llama de la identidad católica. A menudo mortecina, en aquellas regiones del mundo donde el secularismo agresivo parecía haber triunfado, donde el relativismo moral y doctrinal había desdibujado los contornos de la verdad revelada, y donde la indiferencia religiosa se había extendido como una pandemia silenciosa y devastadora. Europa, cuna de la cristiandad, América del Norte, otrora tierra de promisión para la fe, antiguos bastiones del catolicismo, ahora vastos campos de misión en un paisaje cultural profundamente postcristiano. El cardenal Sara no iba simplemente a gestionar programas o administrar recursos. Su tarea sería mucho más exigente. Iba a confrontar con caridad evangélica las ideologías dominantes, a predicar con ardor y sin complejos la palabra de Dios, a visitar las comunidades más necesitadas de esperanza, a construir puentes donde solo había muros, a reconstruir sobre las ruinas. Operaría con la autoridad de un cardenal prefecto, pero con el corazón encendido de un misionero y el mandato inequívoco de un profeta de nuestro tiempo. Este dicasterio, por su propia naturaleza y finalidad, rompería con las divisiones departamentales habituales, fusionando de manera orgánica la evangelización, la formación integral de los fieles y la custodia de la sana doctrina. Su equipo sería tan inusual como la misión misma, incluiría expertos laicos de reconocido prestigio, hombres y mujeres comprometidos con la Iglesia, a obispos con experiencia pastoral en terrenos difíciles, e incluso, y esto era particularmente llamativo, a antiguos críticos del propio cardenal Sara. El Papa León no temía la tensión creativa, al contrario, la buscaba. Quería que el cardenal Sara fuera desafiado intelectual y pastoralmente, pero, por encima de todo, anhelaba resultados tangibles, un verdadero florecimiento de la fe, y aún más sorprendente si cabe. El Papa León quería que el cardenal Sara fuera visible, muy visible. Esto no era, de ninguna manera, un exilio dorado disfrazado de ascenso honorífico, era un foco de luz potente, un reflector apuntando directamente hacia él y su misión. Se le instruyó, por tanto, comenzar una gira inmediata, un peregrinaje misionero, no en la comodidad de Roma, sino en las grandes metrópolis del mundo occidental donde la voz de la Iglesia parecía haberse vuelto un susurro casi inaudible. Londres, con su multiculturalidad y su profunda herencia cristiana hoy desafiada. Montreal, en el corazón de una Quebec otrora profundamente católica y hoy altamente secularizada. Berlín, símbolo de una Europa que lucha por encontrar su alma. Chicago, representativa de los desafíos de la fe en la compleja sociedad estadounidense. Oslo, en la vanguardia de la secularización escandinava. Madrid, en una España que debate intensamente su identidad católica. Debía predicar en plazas públicas si era necesario. Dialogar abiertamente con los periodistas más incisivos. Responder sin rodeos a las preguntas más incómodas. La única directiva del Papa León, transmitida con la fuerza de una orden y la ternura de una súplica, era concisa y poderosa: despiértalos, sacúdelos de su letargo, y así, con apenas una semana de margen entre el anuncio de su nombramiento y el inicio de su misión, el cardenal Sara, con una sola y humilde maleta como equipaje, abordó un avión comercial rumbo a Londres. Su primera aparición pública de esta nueva etapa, la imponente Catedral de Westminster. El tema elegido para su primera gran intervención,
la crisis de identidad católica en el mundo contemporáneo. La misa que presidió estaba repleta, absolutamente abarrotada. Los fieles, llegados de todos los rincones de Inglaterra y más allá, se desbordaban desde el interior del templo hacia la plaza adyacente, siguiendo la ceremonia a través de pantallas gigantes. Nadie, ni los organizadores más optimistas, esperaba una respuesta tan masiva, tal demostración de fervor, para un cardenal que durante mucho tiempo se pensó marginado, casi olvidado, pero el Papa León sí lo sabía, o al menos lo intuía con la agudeza de quien escruta los signos de los tiempos. Había leído las señales, a menudo sutiles, de un anhelo profundo. Sabía que existía un hambre espiritual generalizada, un hambre profunda, silenciosa, a menudo reprimida por el ruido del mundo, hambre de claridad doctrinal, de valentía evangélica, de convicción firme, hambre de algo sólido, de un ancla segura que pudiera sostener nuevamente a las personas en medio de las tormentas de la vida. Y precisamente por eso, por esa hambre detectada, eligió al cardenal Sara, no porque estuvieran de acuerdo en cada matiz teológico o en cada estrategia pastoral, sino porque el Papa León comprendía la integridad y la pasión por Cristo que ardían en el corazón del cardenal guineano. A pesar de sus evidentes diferencias de tono, de estilo y de método, ambos hombres, el pontífice y su nuevo colaborador, compartían una misma y profunda pena, la constatación dolorosa de que demasiados católicos, en un mundo cada vez más confuso, habían perdido la certeza gozosa de lo que significa creer, de lo que implica ser discípulo de Jesús, y compartían también una convicción fundamental, que la fe no es un producto que necesite ser reempaquetado constantemente con nuevas y atractivas estrategias de marketing para hacerlo más apetecible. La fe necesita ser redescubierta en su pureza original, en su belleza intrínseca, en su poder transformador. Mientras tanto, en Roma, la curia romana, ese complejo y a menudo impenetrable entramado de poder e influencia, permanecía atónita, observando los acontecimientos con una mezcla de incredulidad y aprensión. Algunos prelados, especialmente aquellos más instalados en el statu quo o con visiones pastorales divergentes, estaban furiosos, sintiendo que se les había desautorizado. Se cuenta, en los mentideros vaticanos, que un alto funcionario, al conocer la noticia y sus implicaciones, cerró la puerta de su despacho con tal fuerza que los antiguos y delicados frescos de las paredes temblaron visiblemente. Otros, en cambio, observaban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Podría realmente el cardenal Sara, con su mensaje a menudo contracultural, tener éxito en el complejo y secularizado Occidente? ¿Podía un cardenal que había dedicado gran parte de su vida a defender el valor del silencio sagrado y la interioridad, hablarle ahora con eficacia a un mundo ensordecido por el ruido constante y la superficialidad? Unos pocos, sin embargo, entre los más jóvenes o los más espiritualmente audaces, albergaban una tenue pero persistente esperanza. Quizás, solo quizás, el Papa León sabe exactamente lo que está haciendo, susurró un joven y brillante monseñor a un colega. Tal vez está viendo algo que el resto de nosotros, con nuestra miopía o nuestros prejuicios, hemos pasado por alto. Pero, por encima de todas estas reacciones encontradas, el silencio expectante en Roma estaba cargado de una emoción dominante, casi palpable, la expectativa, porque esto era cada vez más evidente.
Ya no se trataba solo del cardenal Robert Sara y su nuevo rol. Se trataba de un papado, el de León XIV, que se negaba con determinación a transitar por el cómodo y predecible camino del centro, por la senda de los consensos fáciles. Se trataba de un papa dispuesto a sorprender, a desafiar por igual tanto a las corrientes progresistas como a las facciones conservadoras dentro de la Iglesia. Se trataba, en última instancia, de una Iglesia que, bajo este nuevo liderazgo, tal vez ya no estaba intentando prioritariamente hacer sentir cómodos a todos sus miembros o al mundo exterior, sino despertar a todos de un posible letargo espiritual. En Londres, la primera homilía del cardenal Sara en su nueva misión fue como un trueno sereno. Una palabra poderosa pero llena de caridad. Habló de la verdad del Evangelio no como una espada afilada para herir o condenar, sino como una luz brillante para guiar a los perdidos y sanar a los heridos. Advirtió, con firmeza pero sin acritud, contra la tentación de una iglesia temerosa, una iglesia que tiene más miedo de ofender a un mundo que a menudo ya no cree en la realidad del pecado, que de ser infiel a su Señor. Retó con pasión a los sacerdotes a abandonar el lenguaje ambiguo del compromiso mundano y a recuperar, con valentía y humildad, la claridad transformadora de Cristo. Y sin embargo, a pesar de la fuerza de sus palabras, rió con franqueza y cercanía con los jóvenes seminaristas que se le acercaron. Después de la misa, se arrodilló con profunda unción y ternura pastoral junto a los ancianos y enfermos para impartirles su bendición. Se quedó mucho más tiempo del previsto en el protocolo, escuchando, consolando, animando. No era, en absoluto, la figura fría, distante y rigorista que muchos, influenciados por ciertas caricaturas mediáticas, temían o esperaban encontrar. Era un hombre visiblemente renacido en su misión, un pastor con fuego en el corazón y compasión en la mirada. Y el Vaticano, junto con el resto del mundo católico, estaba observando con atención casi sin aliento, ¿qué ocurrirá cuando llegue a Berlín? Con su carga histórica y sus debates teológicos tan candentes, o a Nueva York, epicentro de la modernidad y sus contradicciones, provocará su presencia y su palabra un auténtico reavivamiento espiritual, un nuevo Pentecostés, o por el contrario, desatará una reacción aún más adversa, una mayor polarización. Está el Papa León intentando, con esta jugada maestra, crear un nuevo y delicado equilibrio de fuerzas dentro de la Iglesia, o está, más bien, intentando liberar algo completamente nuevo, algo profético, quizás incluso revolucionario en el sentido más evangélico del término. Las respuestas completas a estas preguntas cruciales aún no han llegado. Penden en el aire como una promesa o una advertencia. Pero los temblores, las primeras sacudidas de este cambio de paradigma, ya han comenzado a sentirse con fuerza. La Iglesia está cambiando, está en movimiento, y Robert Cardenal Sara, aquel que fuera antes una figura considerada por algunos como descartada, aquel que pareciera exiliado a los márgenes del poder eclesiástico, es ahora, paradójicamente, el rostro visible y el principal instrumento de ese cambio profundo. ¿Qué crees, sinceramente, que logrará este nuevo y audaz dicasterio? ¿Podrá el cardenal Sara, con su mensaje y su testimonio, cambiar la narrativa de la fe en el occidente secularizado? Comparte tus pensamientos, tus esperanzas, tus temores. Estamos leyendo, estamos escuchando, pero Londres, insistimos,
fue solo el comienzo, el prólogo de una historia mucho más vasta. Para cuando el cardenal Sara aterrizó en Berlín, la segunda etapa de su gira misionera, los medios de comunicación de todo el mundo ya circulaban artículos con titulares tan provocadores como inevitables. El cardenal que no cede ante la presión del mundo, titulaba un influyente periódico europeo. El arma sorpresa y doctrinal del Papa León, aventuraba una revista especializada en asuntos vaticanos. E incluso, con un toque de ironía o quizás de genuina sorpresa, está la ortodoxia católica de moda otra vez. Los medios seculares, con su tendencia a la simplificación, intentaron encasillar rápidamente el fenómeno. El Papa conservador ha elegido a un obispo aún más conservador para liderar una suerte de restauración. Pero cualquiera que prestara atención con un mínimo de profundidad, cualquiera que mirara más allá de las etiquetas fáciles, sabía, o al menos intuía, que esto no se trataba de una mera cuestión de izquierda o derecha en el espectro eclesial. Esto, en su esencia más pura, se trataba de misión, de la urgencia de la evangelización. Porque en Berlín, en el corazón de una Alemania que es epicentro de tantos debates teológicos cruciales para el futuro de la Iglesia, el cardenal Sara no centró su discurso en la belleza de la misa en latín, ni en los intrincados vericuetos de la política vaticana. Habló, con una pasmosa y directa sencillez, sobre el vacío, el inmenso vacío espiritual que corroe el corazón del hombre contemporáneo. Describió, con trazos firmes y compasivos, una Europa materialmente próspera, tecnológicamente avanzada, pero interiormente acosada por una profunda y extendida depresión existencial. Un continente sembrado de catedrales góticas y basílicas barrocas, testimonios de una fe otrora vibrante, pero donde la catequesis fundamental a menudo brilla por su ausencia. Un pueblo que celebra con orgullo la tolerancia como valor supremo, pero que con frecuencia se muestra incapaz de definir, y menos aún de defender, la verdad objetiva. Desafió directamente a los jóvenes berlineses, a esa generación criada en la abundancia y la libertad individual, preguntándoles con la interpelación de un padre preocupado, ¿de qué sirve vuestra libertad? Tan preciada y tan defendida, si no sabéis para qué fuisteis creados. ¿Cuál es el propósito último de vuestra existencia? Y contra muchos pronósticos. Lo escucharon con atención, con respeto, a veces incluso conmovidos. Lo escucharon porque no estaba impartiendo una fría lección de teología desde una cátedra distante. No estaba actuando un papel ni recitando un discurso aprendido. Estaba dando testimonio, con la autoridad que brota de la experiencia vivida, de algo mucho más antiguo que las efímeras guerras culturales, de algo infinitamente más profundo que las estrechas categorías políticas. Roma, por supuesto, tomó nota detallada de todo ello. Tras su impactante visita a Berlín, la oficina de prensa del Vaticano, manteniendo su habitual y estudiada discreción, actualizó silenciosamente su página web oficial. Por primera vez desde su creación, el nuevo dicasterio para el reavivamiento de la fe tenía una sección dedicada, un espacio propio en el portal de la Santa Sede. Su encabezado era de una sobriedad elocuente, conteniendo solo 3 palabras latinas, cargadas de un profundo significado teológico y misional: fides, veritas, missio, fe, verdad, misión. No había allí biografías extensas del cardenal prefecto, ni declaraciones programáticas detalladas.
Solo una línea, concisa pero poderosa, bajo el nombre de Robert Cardenal Sarah, que resumía la esencia de su mandato, proclamando a Cristo donde su nombre ha sido olvidado o silenciado. Aún así, en medio de la creciente emoción y la esperanza que este nuevo rumbo suscitaba en muchos corazones, persistía también una inevitable y comprensible inquietud en otros sectores de la Iglesia. Algunos obispos, especialmente en diócesis donde se habían implementado caminos pastorales muy diferentes, se mostraban visiblemente nerviosos, temerosos de posibles injerencias o correcciones. Otros, más abiertamente, se mostraban resistentes, incluso escépticos ante la viabilidad y la oportunidad de esta nueva iniciativa. ¿Por qué?, se preguntaban, conceder tanto poder, tanta visibilidad, a un hombre que durante tanto tiempo fue visto, justa o injustamente, como una figura que generaba división, que polarizaba? ¿Por qué precisamente ahora, en este momento de la historia de la Iglesia? ¿Y qué es, exactamente, lo que el Papa León XIV planea a continuación? ¿Es este solo el primer paso de una estrategia mucho más amplia y quizás más radical? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que nadie, ni siquiera los más sagaces vaticanistas, puede responder con certeza en estos momentos. Porque este papado, aún joven, aún desplegando sus primeras alas, no está siguiendo ningún guión preestablecido, ninguna hoja de ruta conocida. No encaja cómodamente en las narrativas simplistas y a menudo maniqueas de liberal versus conservador. El Papa León XIV está escribiendo su propia historia, la historia de su pontificado, con trazos audaces e inesperados. Y al hacerlo, está obligando a toda la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos por igual, a hacerse nuevas y urgentes preguntas, a salir de sus zonas de confort. ¿Cuál es nuestra misión primordial y esencial en el mundo de hoy? ¿Qué estamos ofreciendo realmente, como comunidad de creyentes, a un mundo sediento de sentido y trascendencia, aunque a menudo no sea consciente de ello? ¿Y qué sucede? ¿Qué se desata cuando alguien, investido de autoridad y carisma, habla con claridad meridiana, no con la intención de provocar por provocar, sino con el anhelo profundo de despertar las conciencias dormidas? Aún es demasiado pronto para saber con certeza si el cardenal Robert Sarah tendrá éxito en este rol sin precedentes, en esta misión titánica. Pero una cosa, al menos una, es ya absolutamente segura: no es un mero símbolo nostálgico, no es un fantasma del pasado que regresa para inquietar el presente. Es un hombre en misión, un pastor con olor a oveja y a evangelio. Y detrás de él, de manera silenciosa pero inconfundiblemente presente y actuante, está la figura del Papa León XIV, observando el desarrollo de los acontecimientos, orando con fervor por los frutos de esta siembra, y, quizás, muy probablemente, preparándose para ofrecer al mundo y a la Iglesia aún más sorpresas, más desafíos proféticos. Esta, queridos amigos, ya no es la Iglesia de la diplomacia susurrante y los ascensos predecibles. La Iglesia de los equilibrios temerosos es, o al menos aspira a serlo con renovado vigor, la Iglesia de la urgencia evangélica, la Iglesia en salida misionera que no teme adentrarse en las periferias existenciales del hombre contemporáneo. Y si el dicasterio para el reavivamiento de la fe es realmente lo que su nombre proclama, si su misión se despliega con la fuerza del Espíritu Santo, entonces,
Sin lugar a dudas, esto que estamos presenciando es solo el comienzo de una profunda y necesaria transformación, una llamada vibrante a vivir la fe católica con coraje renovado, con esperanza invencible y con caridad ardiente en el corazón mismo de nuestro tiempo complejo y fascinante.